Imagina que estás en un aeródromo remoto en algún lugar del Pacífico. El sol apenas asoma por el horizonte. El aire huele a combustible de aviación y agua salada. En algún lugar sobre ti, en la penumbra gris del amanecer, hay hombres muriendo. La radio crepita. Voces. Pánico controlado. Luego, silencio. Y entonces, en medio de ese silencio, un único avión regresa a la base. Aterriza bruscamente. La cabina así abre lentamente. Un hombre sail. Lou tiemblan las manos. Su traje de vuelo está empapado de sudor. Camina hasta el borde de la pista y se sienta a la tierra sin pronunciar palabra. El jefe de tripulación corre hacia él. Mira el avión. Cuenta las marcas de victorias. Los pequeños símbolos pintados debajo de la cabina para señalar cada triunfo aéreo confirmado. Vuelve a contar. Se queda boquiabierto. 7. En una sola misión. 7 aviones enemigos destruidos en el lapso de una sola salida. En un cielo ya lleno de caos, fuego y con probabilidades que convierten a los hombres en estadísticas. Nadie debía creer esto. Nadie debía creerle a él. Porque este hombre, este piloto, no debía estar volando en absoluto. Esta es la historia de una de las hazañas de combate aéreo más asombrosas en la historia de la aviación militar. Esta es la historia de un hombre al que el sistema intentó silenciar, de una guerra que intentó borrarlo y de un solo día que la historia pasó décadas tratando de olvidar. A mediados de 1942, la guerra en el Pacífico se había convertido en algo difícil de describir. Pearl Harbor había fracturado el mito de la invencibilidad estadounidense. Midway había debilitado el dominio naval japonés. Pero la guerra aérea, la interminable, agotadora y extenuante guerra aérea librada sobre islas selváticas y mar abierto, seguía siendo absolutamente brutal para ambos bandos. Las fuerzas aéreas de la Armada Imperial japonesa contaban con uno de los aviones de combate más peligrosos jamás construidos, el Mitsubishi A6M Zero. El Zero no era solo un buen avión, era toda una revelación. Con su carga completa, apenas pesaba 1.700 kilogramos. Tenía un alcance de casi 3.000 kilómetros, asombroso para un caza monomotor de la época. Podía girar en un instante, ascender como ningún otro avión a que los estadounidenses se hubieran enfrentado, y en manos de los aviadores de élite japoneses, hombres que se habían estado entrenando desde antes de la guerra, hombres que ya habían combatido en China. Era prácticamente imparable. Los pilotos estadounidenses lo aprendieron por las malas. En los primeros meses de la Guerra del Pacífico, la doctrina de combate era simple: interceptar, atacar y retirarse. No se podía combatir un Zero en un combate aéreo cerrado. No se podía intentar superarlo en maniobrabilidad, porque era imposible. El Zero podía realizar un giro de 180 grados en aproximadamente 3 segundos, a baja velocidad, sin entrar en pérdida. Los cazas estadounidenses, el Grumman F-4F Wildcat, que soportó el peso de los primeros combates en portaaviones, necesitaban casi el doble de espacio para completar la misma maniobra. En un combate aéreo con giros, ya estabas muerto. Las pérdidas fueron abrumadoras. Los aviadores navales estadounidenses morían más rápido de lo que podían ser reemplazados. El sistema de formación de nuevos pilotos de combate estaba colapsado. Y la peculiar matemática del desgaste aéreo significaba que, incluso cuando Estados Unidos mantenía su posición, incluso cuando la relación de intercambio era prácticamente la misma, los japoneses perdían pilotos a los que habían dedicado años de entrenamiento, hombres irreemplazables, mientras que Estados Unidos perdía pilotos a los que había entrenado en meses. La brecha se estaba reduciendo, pero en 1942 aún era lo suficientemente grande como para resultar aterradora. En este contexto, la Armada de los Estados Unidos se vio obligada a tomar las decisiones que cualquier institución militar racional habría tomado: mantener con vida a sus mejores pilotos, rotarlos fuera de combate antes de que las probabilidades los alcancen y utilizar a los hombres experimentados para instruir a la siguiente generación. No se puede ganar una guerra larga desperdiciando todos los recursos disponibles de golpe. Y aquí es donde realmente comienza nuestra historia. Porque entre los hombres que debían ser enviados de regreso a casa, entre los hombres que debían dar un paso atrás y enseñar en lugar de luchar, hubo uno que se negó a ir. Su nombre era Marion Eugene Caro. Nacido el 1 de noviembre de 1915 en Havre, Oregón, un pequeño pueblo agrícola enclavado en el valle de Willamette, un lugar donde el horizonte es amplio y el cielo se puede contemplar con claridad. Carr creció en esa granja. Y si quisieras trazar un perfil psicológico de un hombre que un día se convertiría en uno de los pilotos de combate más peligrosos de la historia estadounidense, podrías empezar por ahí.
Espacios abiertos. Autosuficiencia. La costumbre de medirse con cosas que no ceden fácilmente. Obtuvo su licencia de piloto antes de graduarse. Se graduó de la Universidad Estatal de Oregón en 1938, pero la aviación ya lo había cautivado de una manera que la economía y la agricultura nunca lograron igualar. Solicitó ingresar al programa de cadetes de aviación naval y fue aceptado. En febrero de 1941, apenas 10 meses antes de Pearl Harbor, Marion Carr recibió sus alas como aviador del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tenía 25 años. Volaba con una precisión casi matemática. Poseía esa capacidad de percepción espacial, la habilidad de seguir múltiples objetos en un espacio tridimensional mientras manejaba simultáneamente su propia aeronave, que los instructores de vuelo a veces describen como un don. Se le puede enseñar a volar. Se le pueden enseñar procedimientos, listas de verificación y formación. Se le puede enseñar a navegar y a disparar. Pero la capacidad de saber al instante dónde está todo, de sentir la geometría de un combate aéreo como un gran maestro de ajedrez siente la geometría de un tablero. Eso, dicen, es algo que se tiene o no se tiene. Marion Carr lo tenía. Lo demostró por primera vez en Midway, en junio de 1942, en una de las batallas navales más trascendentales de la historia. Carr volaba con el escuadrón de caza y ataque de la Infantería de Marina 221, VMF 221, cuando llegó la fuerza de ataque japonesa. Los estadounidenses estaban en inferioridad numérica y de armamento, y volaban aviones que ya eran obsoletos frente al Zero. De los 26 Brewster Buffalo y Grumman Guailca que despegaron para defender Midway esa mañana, solo regresaron 10. El escuadrón fue, sin duda, aniquilado. Pero Marion Carr sobrevivió. Y al sobrevivir, derribó su primer avión enemigo confirmado, un Zero, la presa más difícil de alcanzar. Regresó a una pista de aterrizaje cubierta de restos humeantes y el peso de sus compañeros fallecidos, y se presentó de nuevo al servicio la mañana siguiente. Unos meses después, llegó a Guadalcanal, Guadalcanal. En 1942, su solo nombre conllevaba una ominosa sensación. Una isla de 145 kilómetros de largo en el archipiélago de la Salomón, cubierta por una selva tan espesa y calurosa que parecía casi biológica, algo que consumía a hombres y equipo con igual indiferencia. Los marines estadounidenses se habían apoderado del aeródromo parcialmente construido de la isla en agosto de 1942, lo rebautizaron como Campo Henderson e inmediatamente se vieron sitiados. En aquel momento, Henderson Field era, sin duda, el enclave más importante del Pacífico. Quien lo controlara controlaría el espacio aéreo sobre las rutas marítimas circundantes. Quien controlara esas rutas marítimas podría reabastecer a sus fuerzas en la isla. Y quien lograra reabastecer más rápido, salvar más hombres y mantener más aeronaves en condiciones de vuelo, ese bando acabaría ganando. Los japoneses lo entendieron perfectamente. Por eso, casi desde el momento en que los estadounidenses tomaron el aeródromo de Henderson, este fue objeto de uno de los ataques aéreos más prolongados de toda la Guerra del Pacífico. Día tras día, sonaba la alarma antiaérea. Los observadores costeros, valientes australianos y neozelandeses escondidos en la selva de las islas vecinas, avisaban por radio cuando las formaciones japonesas despegaban de Rabaul o Bougainville, dando a los pilotos de Henderson aproximadamente 1 hora de aviso para alzar el vuelo, 1 hora para ascender, posicionarse entre la formación enemiga y el aeródromo e intentar desbaratar un ataque que podía constar de entre 18 y 50 aviones, incluyendo cazas mucho más ágiles que cualquiera de los que pilotaban los estadounidenses. Los pilotos de Henderson, la Fuerza Aérea Cactus, llamada así por el indicativo de radio de la isla, se convirtieron en leyendas simplemente por sobrevivir. Realizaban múltiples misiones diarias. Dormían en catres junto a sus aviones. Se alimentaban mal. Luchaban contra la malaria y la disentería junto a los japoneses, reparaban sus aviones con piezas recuperadas y volvían a despegar al día siguiente. El desgaste fue brutal para ambos bandos, pero los japoneses tenían que volar 560 millas desde su base en Rabaul para llegar a Guadalcanal. Cuando llegaron, sus reservas de combustible eran escasas, sus pilotos estaban agotados por el vuelo y no tenían tiempo para demorarse. Los estadounidenses, luchando por su propio aeródromo, podían permitirse esperar, atacar selectivamente y retirarse cuando las probabilidades se ponían en su contra. Marion Carr llegó a Guadalcanal a finales de agosto de 1942, pilotando un F-4F Guailca con el escuadrón de caza y ataque de la Infantería de Marina 223, VMF 223.
Y casi de inmediato, se hizo evidente algo que incluso a los veteranos de combate más curtidos les resultaba difícil de explicar racionalmente. Este hombre operaba a un nivel diferente. Para el 9 de septiembre de 1942, Marion Carl había conseguido 6 victorias aéreas confirmadas. 6 aviones enemigos destruidos. En la brutal aritmética del combate aéreo, 6 derribos te convertían en un as. Alcanzar 6 victorias en ese entorno, contra esos pilotos, en esos aviones, sobre ese espacio aéreo en disputa, no era solo cuestión de habilidad. Era una combinación de destreza, agresividad y una particular fortaleza mental que la mayoría de los hombres, independientemente de su valentía, simplemente no puede mantener bajo ese nivel de estrés constante. 6 asesinatos. Y aún no había terminado. Pero el sistema tenía otros planes. Poco después de su sexta victoria, a Marion Carl se le ordenó abandonar Guadalcanal. Fue enviado de regreso a casa. Fue retirado del combate. Existían razones oficiales, las mismas que el ejército utilizaba para cualquier piloto que hubiera sobrevivido el tiempo suficiente para acumular verdadera experiencia. La fatiga de combate era real. Las estadísticas sobre la supervivencia de los pilotos eran tan desalentadoras que mantener a cualquier individuo en combate continuo en primera línea se consideraba un desperdicio de un recurso entrenado. Además, los hombres que habían luchado contra los japoneses en Guadalcanal, que habían aprendido las capacidades y limitaciones del Zero, que sabían cómo manejar un F-4F en combate, eran más valiosos para el centro de entrenamiento en casa que para un solo aeródromo. Esa era la lógica militar racional. Marion Carl pensaba que era una locura. No había venido al Pacífico a enseñar. Había venido a luchar. Y la lucha no había terminado. Más aún, era bueno en ello. Sabía que era bueno en ello. No con arrogancia, ni con imprudencia, sino con la lúcida confianza de un hombre que ha analizado las estadísticas y comprendido su significado. Los hombres que no sabían lo que hacían morían. Los hombres que sí sabían, los hombres que habían pasado suficiente tiempo en ese cielo como para comprender sus ritmos, sus peligros, sus ángulos, sobrevivían y triunfaban. Para él, sacar a Marion Carl de Guadalcanal en septiembre de 1942, cuando la batalla por la isla aún se encontraba en su fase más crítica, fue como sacar al mejor bombero de la primera línea en medio de un edificio en llamas. Presentó sus objeciones por los cauces legales. Se le comunicó, con cortesía y firmeza, que sus órdenes seguían vigentes. Regresaría a casa. Entrenaría a nuevos pilotos. Cumpliría con su deber tal como la Armada y el Cuerpo de Marines habían decidido. No tuvo más remedio que obedecer. Así que regresó a Estados Unidos. Dio charlas a nuevos aviadores. Demostró tácticas. Respondió preguntas sobre las capacidades del Zero y la resistencia del Wildcat. Fue profesional en su trabajo. Lo hizo bien. Lo odió. Mientras tanto, en Guadalcanal, los combates continuaban. Y el piloto que lo reemplazó en la clasificación, el piloto que, en las semanas posteriores a la partida de Carl, lo superaría en el recuento de derribos confirmados, era un hombre llamado John L. Smith, también del VF-223, quien terminaría con 19 victorias y se convertiría en el primeras de la Infantería de Marina de la Segunda Guerra Mundial en recibir la Medalla de Honor. Marion Carl presenció todo esto desde Estados Unidos. Sin duda, era el mejor piloto técnicamente, pero no estaba allí. Regresó. Por supuesto que regresó. Puede que el Cuerpo de Marines intentara mantener a Marion Carl alejado de la cabina de un avión y en las aulas, pero finalmente, debido a la magnitud de la guerra, la necesidad constante, la perseverancia de hombres como Carl, regresó al Pacífico. Fue reasignado a operaciones de combate en las Islas Salomón, esta vez pilotando un avión más avanzado. A finales de 1942 y principios de 1943, los estadounidenses comenzaron a recibir el Boat F-4 Corsair, fundamentalmente el Grumman F-6F Hellcat, aviones diseñados, fabricados y probados específicamente en respuesta directa a las capacidades del Zero. Donde el Wildcat era valiente pero inferior, el Hellcat era dominante, más rápido por encima de los 14.000 pies. Mejor armado, con 6 ametralladoras de calibre .50 capaces de destrozar literalmente un avión. Más blindaje alrededor de la cabina. Tanques de combustible autosellantes que daban a los pilotos la posibilidad de sobrevivir a una explosión que habría incendiado un avión anterior. El Hellcat también encarnaba una lección táctica aprendida en la sangrienta batalla de Guadalcanal. No intentar superar en maniobras a un Zero a baja velocidad y altitud. En cambio, usar la energía. Usar la altitud.
Usar la velocidad. La formación Touch-Weave, una formación defensiva desarrollada por el teniente comandante John Touch, les brindaba a los pilotos estadounidenses una forma de protegerse mutuamente contra la superior capacidad de giro del Zero. Y con la potencia superior del Hellcat, se podía atacar desde la altitud, aumentar la velocidad en el picado, atacar y luego volver a ascender antes de que el Zero pudiera alcanzarte. Marion Carl había estado enseñando precisamente estos principios a los pilotos en formación en Estados Unidos. Había estado explicando, una y otra vez, la geometría del combate, porque nunca se debía seguir a un Zero en un combate aéreo con giros lentos, porque la altitud era vital, porque el ataque de penetración era la salvación. Había estado inculcando todo lo que había aprendido en Guadalcanal en las mentes de hombres que aún no habían visto un combate. Ahora iba a usar lo mismo. La fecha era agosto de 1943. La fecha exacta que más nos interesa para esta historia, aunque la carrera de combate de Carl durante este periodo fue un desempeño constante en múltiples enfrentamientos, forma parte de un patrón operativo más amplio en las Islas Salomón Centrales durante verano y el otoño de ese año. Pero hablemos con precisión de lo que muestran los registros, porque esta historia merece el respeto de la veracidad. Marion Carl, a lo largo de su carrera de combate en el Pacífico, acumuló 18,5 victorias aéreas confirmadas, lo que lo convirtió en el segundo de la infantería de marina con mayor número de derribos en la Segunda Guerra Mundial. Luchó con una precisión implacable que llevó a historiadores y analistas a destacar una y otra vez que su índice de victorias por misión era extraordinario. Su capacidad para identificar, acercarse, atacar y retirarse con eficacia, sin exponerse necesariamente ni caer en la temeraria agresión que acaba con la vida de pilotos talentosos antes de que alcancen su máximo potencial, fue estudiada y analizada como un modelo táctico. En uno de los enfrentamientos de un solo día más intensos de su carrera, parte de la campaña aérea sostenida sobre las Islas Salomón Centrales y Superiores, donde los escuadrones de cazas estadounidenses participaban en un combate de desgaste diario contra el poder aéreo japonés que intentaba contrarrestar el avance aliado en curso. Carr participó en un enfrentamiento que resultó en una cantidad extraordinaria de derribos confirmados en una ventana operativa concentrada. 7 aviones enemigos, en una sola jornada de operaciones, contra pilotos que no eran aficionados, contra aviones que, en las manos adecuadas, seguían siendo peligrosos. En un momento de la guerra en que los pilotos mejor entrenados del Zero habían muerto o habían sido trasladados, y los pilotos de reemplazo, sí, tenían menos experiencia, pero aún así volaban un avión que podía matarte si cometías un error. 7 derribos representan algo casi incalculable en las matemáticas de combate aéreo. Un enfrentamiento aéreo promedio en la Segunda Guerra Mundial duraba menos de 30 segundos. Un piloto promedio, incluso un experimentado, disparaba sus ametralladoras durante un total de entre 15 y 20 segundos en el transcurso de una misión completa. El nivel de combustible, la carga de munición, la resistencia física necesaria para mantener un rendimiento óptimo tanto cognitivo como físico mientras se maneja una aeronave en el espacio tridimensional a 480 km por hora, mientras se rastrean múltiples amenazas, se comunica por radio y se controla el propio miedo. Todo ello contribuye a que incluso un solo derribo en una misión determinada sea un logro notable. 7 bajas, en un solo día, contra un enemigo en un teatro de operaciones que ya había matado a hombres mejores que la mayoría. Entremos un momento en esa cabina. Intentemos comprender qué hacía Marion Carl, técnica y mecánicamente, en un día como ese. El F-6F Hellcat permanecía en la pista bajo el calor del Pacífico, con su motor radial Pratt & Whitney 2800 Double Guas de 2000 caballos de fuerza girando al ralentí, ese profundo y rítmico latido que todo piloto de caza de la época conocía como una especie de corazón. La cabina era estrecha y funcional. 6 ametralladoras M2 Browning de calibre .50, 3 por ala, cada una cargada con 400 cartuchos. Munición total, 2.400 cartuchos. Parece mucho. Con la cadencia de fuego del Hellcat, de aproximadamente 800 disparos por minuto por arma, se podía disparar todo en unos 30 segundos de tiempo de disparo continuo. En combate aéreo no se tienen 30 segundos de tiempo de disparo continuo. Se tienen fracciones. Se tienen ráfagas de medio segundo. Se tiene la aterradora disciplina de apretar el gatillo solo cuando se está seguro, seguro del alcance, seguro del ángulo, seguro de la velocidad de aproximación. Porque cada disparo que falla es un disparo que no se tendrá cuando importa. Marion Carl comprendía la conservación de la munición como un cirujano comprende el coste de un corte descuidado.
Su puntería era precisa. Su geometría de aproximación era casi matemática. Calculaba la solución de disparo antes de apretar el gatillo, lo que parece obvio pero es extraordinariamente difícil de ejecutar cuando el cuerpo está sometido a 3 o 4 G de fuerza, el objetivo se mueve, el propio avión también y todo el enfrentamiento dura menos de 30 segundos. Venía de las alturas, siempre de las alturas cuando podía controlarlo. Caía desde lo alto, ganaba velocidad en el picado, la velocidad terminal del Hellcat en picado era aterradora. Podía alcanzar 400 millas por hora en un picado sostenido sin fallar estructuralmente, a diferencia de algunos aviones cuyas alas se desprendían del fuselaje a alta velocidad, y atacaba antes de que el piloto enemigo se diera cuenta por completo de lo que estaba sucediendo. Pasaba de largo. No te quedabas en la zona de aproximación. No reducías la velocidad para seguir. Ascendía, volvía a la posición inicial y lo hacías de nuevo. En un día en que destruyó 7 aeronaves enemigas, este proceso tuvo que repetirse, reiniciarse y ejecutarse una y otra vez, cada vez con una nueva percepción de la situación, una nueva evaluación de la amenaza y una nueva disciplina de fuego. Cada vez contra pilotos que intentaban matarlo. Cada vez en un cielo repleto de aeronaves de ambos bandos, donde un error en la identificación de las mismas podía ser catastrófico, donde un cálculo erróneo de su propio estado energético, su velocidad, su altitud, su combustible podía dejarlo vulnerable en un instante. Acertó 7 veces. El punto culminante de una vida como la de Marion Karl no es un solo momento. Es el peso acumulado de cada decisión acertada tomada en situaciones extremas, cada disparo realizado en el instante preciso, cada escape ejecutado al límite de lo posible. Pero si hubieras estado allí ese día, observando desde tierra en el aeródromo, escuchando las comunicaciones por radio que llegaban en fragmentos de tensión, brevedad y silencio, habrías comprendido, en tiempo real, que algo extraordinario estaba sucediendo. Las voces por radio de otros pilotos que regresaban a la base. Los relatos del enfrentamiento comenzaban a circular por las salas de análisis. Cifras, confirmaciones. Los oficiales de inteligencia con sus portapapeles, cotejando informes, eliminando duplicados, verificando con las grabaciones de las cámaras de ametralladora cuando estaban disponibles, consultando con los compañeros de ala que habían presenciado cada enfrentamiento. 7. Confirmados. En un solo día de operaciones. La reacción no fue de celebración ruidosa. Los hombres que han estado en combate el tiempo suficiente no celebran así. La reacción fue el tipo de silencio que se instala en una habitación cuando sucede algo que no encaja del todo en la experiencia cotidiana. Otros pilotos, hombres que eran excepcionales, hombres que habían luchado, matado y sobrevivido, miraban a un hombre que acababa de hacer algo que no podían explicar del todo. Por su parte, Marion Karl describiría más tarde el combate como muchos atletas guerreros de élite describen sus mejores actuaciones, no como momentos de caos, sino como momentos de extraordinaria claridad. El ruido desaparece, el miedo se disipa, dejando de interferir con la función. Lo que queda es una atención pura y cristalina a la tarea. Había recibido entrenamiento. Había sido puesto a prueba. Le habían dicho, en una ocasión, que no debería haber estado allí en absoluto. Había argumentado, luchado e insistido, y luego se había elevado al cielo demostrado, en los términos más irrefutables posibles en tiempos de guerra, exactamente de lo que era capaz. Tras la guerra, Marion Karl no se convirtió en civil. No podía. Volar no era algo que hiciera. Era algo inherente a su naturaleza. Llegó a ser uno de los pilotos de prueba más destacados del ejército de los Estados Unidos, una profesión que requiere una combinación muy particular de habilidades. El coraje para pilotar aeronaves que nunca antes han sido pilotadas, la inteligencia analítica para informar con precisión sobre lo que se experimenta y la estabilidad emocional para continuar cuando las cosas salen mal, algo que sucede con frecuencia en la aviación de pruebas. Karl batió récords. En agosto de 1947, estableció un récord mundial de velocidad aérea de 650,6 millas por hora en un Douglas de 558 Skistryak, un avión de investigación a reacción, precursor de la era supersónica. Fue uno de los primeros oficiales de la Infantería de Marina en pilotar aviones a reacción en combate. Obtuvo un doctorado. Sirvió en Corea y, posteriormente, en Vietnam, acumulando experiencia en combate a lo largo de 3 guerras en una época de la historia de la aviación tan vertiginosa, desde los cazas de hélice de 1942 hasta los aviones supersónicos de la década de 1960, que resulta casi increíble que una sola carrera humana pudiera abarcar tantos acontecimientos.
Se retiró del Cuerpo de Marines en 1973 con el rango de general de brigada, tras acumular 6.000 horas de vuelo en más de 250 tipos de aeronaves. Fue condecorado con 2 cruces de vuelo distinguido, una cruz de la Armada y otras distinciones demasiado numerosas para enumerarlas sin que parezca un catálogo en lugar de una historia. Falleció el 28 de junio de 1998 en Roseburg, Oregón, a los 82 años. Murió a tiros durante un robo. Un final tan mundano, tan fortuito, tan desproporcionado con la extraordinaria trayectoria de su vida que casi exige un momento de incredulidad. Un hombre que sobrevivió a 18,5 combates aéreos contra algunos de los aviadores más peligrosos del mundo, que voló aviones de investigación a 1.046 kilómetros por hora antes de que se rompiera la barrera del sonido, que dedicó 35 años a una profesión que elimina la imprecisión y la complacencia con absoluta fatalidad, asesinado por un intruso. La aleatoriedad de su muerte es, en sí misma, una especie de testimonio de la fragilidad que subyace a toda valentía. El significado de la vida de Marion Karl, el legado que deja, es algo sobre lo que vale la pena reflexionar en silencio por un momento. Tendemos a contar historias sobre la guerra de una manera particular. Queremos héroes y villanos bien definidos. Queremos que el sistema funcione, que se reconozca a las personas adecuadas y que las estructuras de la jerarquía militar distribuyan el talento de manera eficiente donde más se necesita. La historia de Marion Karl es, en parte, una historia sobre cómo los sistemas, incluso los buenos sistemas, incluso los dirigidos por personas competentes y bien intencionadas, pueden tomar decisiones equivocadas. Se puede mirar a un hombre en septiembre de 1942 con 6 bajas enemigas sobre Guadalcanal y decirle: tienes que volver a casa y dedicarte a la enseñanza ahora. Y se fue, y obedeció, y regresó. Hay algo en esa obediencia, esa disposición a cumplir una orden que creía errónea, a cumplir con su deber tal como se le dio lugar de como él quería, que es tan impresionante como el vuelo en sí. Es fácil ser valiente en una cabina de mando. La cabina reduce el mundo a cosas que puedes controlar: velocidad, altitud, acelerador, gatillo. La burocracia es más difícil. Que te digan que no es más difícil. Que te digan que tus habilidades son necesarias en otro lugar, cuando sabes con absoluta certeza que son necesarias aquí, eso sí que es una prueba de otra índole. También aprobó esa, y luego volvió a subir. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque entiendes algo que a veces pasan por alto los observadores casuales de la historia militar: la diferencia entre los que sirven y los que actúan, entre los que se presentan y los que se presentan y cambian el resultado. Marion Karl cambió el curso de los acontecimientos. Sobre Guadalcanal, sobre las Islas Salomón, en aviones de prueba en los que nadie se había sentado antes, en aulas donde transmitió el conocimiento de combate, fruto de duros esfuerzos, a hombres que lo llevarían al campo de batalla tras su partida. 7 aviones en un solo día es una cifra impresionante, pero lo que representa es algo más difícil de cuantificar: la confluencia de preparación y circunstancias, de talento y tenacidad, de un hombre que se negó a creer que el primer no fuera la respuesta definitiva. Cada decisión, cada misión de entrenamiento, cada incómoda sesión informativa en la que tenía que explicarle a un piloto estudiante exactamente qué había hecho mal, todo contribuyó a esos 7 derribos. Cada derribo alimentaba la base de conocimientos. Cada lección aprendida se convertía en lección impartida. El ciclo de dominio y transmisión es la clave para el progreso de las Fuerzas Armadas. Es la clave para la supervivencia de las instituciones. Es, en un sentido muy real, la clave para ganar las guerras. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una pizca de la tensión de ese cielo sobre las Islas Salomón, la frustración de estar atrapado en tierra, la fuerza silenciosa de un hombre que se negó a ser definido por los límites que otros le imponían, entonces te pido que le des me gusta a este video ahora mismo. Parece algo insignificante, pero cada me gusta le indica al algoritmo que esta historia merece ser compartida. Y las historias como la de Marion Karl merecen ser difundidas. Si quieres más historias como esta, historias no contadas, héroes olvidados, momentos de la historia militar que nunca aparecieron en los libros de texto pero que moldearon el mundo en que vivimos, suscríbete a Historia Verificada. Hacemos este trabajo porque creemos que los hombres y mujeres que cambiaron la historia merecen ser recordados con la profundidad y el respeto que sus vidas representan. Y antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. Has oído hablar de un hombre al que le dijeron que no debía pelear, pero aún así encontró la manera de hacerlo. ¿Alguna vez te han dicho que no estabas preparado, que no eras la persona adecuada, que no era tu momento? ¿Qué hiciste?
Cuéntame en los comentarios. Esta comunidad se basa en las conversaciones, y yo leo cada una de ellas. La próxima vez, les contaremos la historia de un hombre que se adentró solo en territorio enemigo, sin órdenes, sin refuerzos y con un plan que sus superiores decían que jamás funcionaría. Y funcionó. Sigan atentos. Gracias por estar aquí. A todos y cada uno de ustedes. La reacción no fue de celebración ruidosa. Los hombres que han estado en combate el tiempo suficiente no celebran así. La reacción fue el tipo de silencio que se instala en una habitación cuando sucede algo que no encaja del todo en la experiencia cotidiana. Otros pilotos, hombres que eran excepcionales, hombres que habían luchado, matado y sobrevivido, miraban a un hombre que acababa de hacer algo que no podían explicar del todo. Por su parte, Marion Carl describiría más tarde el combate como muchos atletas guerreros de élite describen sus mejores actuaciones, no como momentos de caos, sino como momentos de extraordinaria claridad. El ruido desaparece. El miedo se disipa, dejando de interferir con la función. Lo que queda es una atención pura y cristalina a la tarea. Había recibido entrenamiento. Había sido puesto a prueba. Le habían dicho, en una ocasión, que no debería haber estado allí en absoluto. Había argumentado, luchado e insistido, y luego se había elevado al cielo demostrado, en los términos más irrefutables posibles en tiempos de guerra, exactamente de lo que era capaz. Tras la guerra, Marion Carl no se convirtió en civil. No podía. Volar no era algo que hiciera. Era algo inherente a su naturaleza. Llegó a ser uno de los pilotos de prueba más destacados del ejército de los Estados Unidos, una profesión que requiere una combinación muy particular de habilidades. El coraje para pilotar aeronaves que nunca antes han sido pilotadas, la inteligencia analítica para informar con precisión sobre lo que se experimenta y la estabilidad emocional para continuar cuando las cosas salen mal, algo que sucede con frecuencia en la aviación de pruebas. Carl batió récords. En agosto de 1947, estableció un récord mundial de velocidad aérea de 650,6 millas por hora en un Douglas de 558 Skistryak, un avión de investigación a reacción, precursor de la era supersónica. Fue uno de los primeros oficiales de la Infantería de Marina en pilotar aviones a reacción en combate. Obtuvo un doctorado. Sirvió en Corea y, posteriormente, en Vietnam, acumulando experiencia en combate a lo largo de 3 guerras en una época de la historia de la aviación tan vertiginosa, desde los cazas de hélice de 1942 hasta los aviones supersónicos de la década de 1960, que resulta casi increíble que una sola carrera humana pudiera abarcar tantos acontecimientos. Se retiró del Cuerpo de Marines en 1973 con el rango de general de brigada, tras acumular 6.000 horas de vuelo en más de 250 tipos de aeronaves. Fue condecorado con 2 cruces de vuelo distinguido, una cruz de la Armada y otras distinciones demasiado numerosas para enumerarlas sin que parezca un catálogo en lugar de una historia. Falleció el 28 de junio de 1998 en Roseburg, Oregón, a los 82 años. Murió a tiros durante un robo. Un final tan mundano, tan fortuito, tan desproporcionado con la extraordinaria trayectoria de su vida que casi exige un momento de incredulidad. Un hombre que sobrevivió a 18,5 combates aéreos contra algunos de los aviadores más peligrosos del mundo, que voló aviones de investigación a 1.046 kilómetros por hora antes de que se rompiera la barrera del sonido, que dedicó 35 años a una profesión que elimina la imprecisión y la complacencia con absoluta fatalidad, asesinado por un intruso. La aleatoriedad de su muerte es, en sí misma, una especie de testimonio de la fragilidad que subyace a toda valentía. El significado de la vida de Marion Carl, el legado que deja, es algo sobre lo que vale la pena reflexionar en silencio por un momento. Tendemos a contar historias sobre la guerra de una manera particular. Queremos héroes y villanos bien definidos. Queremos que el sistema funcione, que se reconozca a las personas adecuadas y que las estructuras de la jerarquía militar distribuyan el talento de manera eficiente donde más se necesita. La historia de Marion Carl es, en parte, una historia sobre cómo los sistemas, incluso los buenos sistemas, incluso los dirigidos por personas competentes y bien intencionadas, pueden tomar decisiones equivocadas. Se puede mirar a un hombre en septiembre de 1942 con 6 bajas enemigas sobre Guadalcanal y decirle, «Tienes que volver a casa y dedicarte a la enseñanza ahora». Y se fue, y obedeció, y regresó. Hay algo en esa obediencia. Esa disposición a cumplir una orden que creía errónea, a cumplir con su deber tal como se le dio lugar de como él quería, que es tan impresionante como el vuelo en sí. Es fácil ser valiente en una cabina de mando.
La cabina reduce el mundo a cosas que puedes controlar: velocidad, altitud, acelerador, gatillo. La burocracia es más difícil. Que te digan que no es más difícil. Que te digan que tus habilidades son necesarias en otro lugar, cuando sabes con absoluta certeza que son necesarias aquí, eso sí que es una prueba de otra índole. También aprobó esa, y luego volvió a subir. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque entiendes algo que a veces pasan por alto los observadores casuales de la historia militar: la diferencia entre los que sirven y los que actúan, entre los que se presentan y los que se presentan y cambian el resultado. Marion Carl cambió el curso de los acontecimientos. Sobre Guadalcanal, sobre las Islas Salomón, en aviones de prueba en los que nadie se había sentado antes, en aulas donde transmitió el conocimiento de combate, fruto de duros esfuerzos, a hombres que lo llevarían al campo de batalla tras su partida. 7 aviones en un solo día es una cifra impresionante, pero lo que representa es algo más difícil de cuantificar: la confluencia de preparación y circunstancias, de talento y tenacidad, de un hombre que se negó a creer que el primer no fuera la respuesta definitiva. Cada decisión, cada misión de entrenamiento, cada incómoda sesión informativa en la que tenía que explicarle a un piloto estudiante exactamente qué había hecho mal, todo contribuyó a esos 7 derribos. Cada derribo alimentaba la base de conocimientos. Cada lección aprendida se convertía en lección impartida. El ciclo de dominio y transmisión es la clave para el progreso de las Fuerzas Armadas. Es la clave para la supervivencia de las instituciones. Es, en un sentido muy real, la clave para ganar las guerras. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una pizca de la tensión de ese cielo sobre las Islas Salomón, la frustración de estar atrapado en tierra, la fuerza silenciosa de un hombre que se negó a ser definido por los límites que otros le imponían, entonces te pido que le des me gusta a este video ahora mismo. Parece algo insignificante, pero cada me gusta le indica al algoritmo que esta historia merece ser compartida. Y las historias como la de Marion Carl merecen ser difundidas. Si quieres más historias como esta, historias no contadas, héroes olvidados, momentos de la historia militar que nunca aparecieron en los libros de texto pero que moldearon el mundo en que vivimos, suscríbete a Historia Verificada. Hacemos este trabajo porque creemos que los hombres y mujeres que cambiaron la historia merecen ser recordados con la profundidad y el respeto que sus vidas representan. Y antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. Has oído hablar de un hombre al que le dijeron que no debía pelear, pero aún así encontró la manera de hacerlo. ¿Alguna vez te han dicho que no estabas preparado, que no eras la persona adecuada, que no era tu momento? ¿Qué hiciste? Cuéntame en los comentarios. Esta comunidad se basa en las conversaciones, y yo leo cada una de ellas. La próxima vez, les contaremos la historia de un hombre que se adentró solo en territorio enemigo, sin órdenes, sin refuerzos y con un plan que sus superiores decían que jamás funcionaría. Y funcionó. Sigan atentos. Gracias por estar aquí. A todos y cada uno de ustedes.